alabanza, instrumentos musicales, adoración, música, clamor, ruego. Porque en la casa de Dios se presentan sacrificios, se presentan holocaustos, pero también se adora, se alaba, se glorifica a Dios. Y para eso se usan los instrumentos musicales. Las trompetas se utilizan, como dice acá, los címbalos, los salterios, las arpas. Son instrumentos que usaban en la antigüedad. Ahora hay otros instrumentos modernos y más sofisticados. Hay quienes enseñan que Dios no acepta que le alabemos con instrumentos musicales, que Él solamente acepta la alabanza que sale de nuestra garganta. Pero eso es falso, porque aquí lo vemos. La Biblia dice: alábale al Señor con panderos y danzas. Salmo 150 habla de los instrumentos musicales. De ese día de reconciliación con Dios, también había música, instrumentos musicales. Estaban los coros para cantar, y los que cantaban eran sacerdotes, eran levitas, eran personas santas, consagradas a Dios, porque para que el cántico Dios lo reciba, ese cántico tiene que salir de labios santos, de corazones limpios, de corazones puros. Una persona que está sirviendo al diablo, a la maldad, a la injusticia, se pone a cantar a Dios, Dios no le recibe ese cántico. Ese cántico, porque cuando uno viene al templo a cantar, ese cántico tiene que subir a Dios. Y cuando el cántico sube a Dios y Dios se goza, Dios te da gozo. Dios llena tu corazón de gozo, de paz. Pero cuando tú cantas en hipocresía, en pecado, en maldad, casi no sientes nada. Hasta te aburre, dice, muy largo, me fastidia. ¿Por qué cantar? ¿Se da cuenta? A lo mucho le gusta la armonía del sonido, la melodía. ¡Ay, qué bonita la melodía! Tu oído se pone contento, porque es música, y la música es un placer al oído, pero tu corazón no se goza, porque estás en pecado. Pero cuando uno canta a Dios en pureza, en santidad, ese cántico llega al cielo, llega al trono de Dios, llega al trono de la gracia. Y todo estaba organizado. Los que iban a tocar con los címbalos, los salterios y las arpas, habían personas encargadas de la música, los encargados de los instrumentos musicales, y los tales eran responsables. Porque para ser músico uno tiene que ser muy responsable, porque le va a cantar a Dios. Debe que un músico, cuando va a cantar en cualquier lugar, tiene que ser puntual. Tiene que estar antes que todos, preparando su instrumento musical, afinándolo, limpiándolo. ¿Cuánto más cuando uno va a tocar un instrumento musical para Dios? Sí. Cuando uno dirige la música, tiene que haber orden, tiene que haber organización, tiene que haber respeto, dedicación, para que salga bien. Y no se puede improvisar, no se puede poner a un hermano que puede ser muy bueno tocando la trompeta, muy bueno tocando el piano o el órgano o la guitarra, puede ser un maestro, pero si no está en santidad, no puede tocar nada. En la casa de Dios no puede tocar, porque no está en santidad. Y peor aún si está cometiendo pecados gravísimos, no puede tocar. Hay quienes dicen, no, que yo voy a tocar, porque yo tengo que tocar, y si no quieren que yo toque, me voy de la iglesia.
Pero que se vaya entonces. Pero no podemos tener un demonio tocándole a Dios, hermano. Para tocar a Dios tiene que ser un ángel, tiene que ser un hijo de Dios, una mujer santa. Alabar a Dios en el templo es un arte y es un culto a Dios. No es un show. No estamos haciendo un espectáculo para que la gente vea. Aún allá afuera, en el ámbito secular, cuando hacen espectáculos, se organizan, se ordenan para que no falle nada, que todo salga bien. ¿Cuánto más para dar un culto a Dios, hermano? Porque el espectáculo uno lo hace para los ojos y los oídos de la gente, de los espectadores, del auditorio. Pero cuando uno viene al templo a cantar, a alabar, es verdad que también los humanos escuchamos porque estamos y vemos, pero en sí ese cántico, esa música es consagrada a Dios. Si tú vas a dar un especial para los hombres, tienes que prepararte para que no hagas el ridículo, no lo hagas mal. Pero cuánto más cuando se lo tienes que presentar al Dios que te da la vida, al Dios que de Él depende si estás vivo o estás muerto, al Dios que de Él depende dónde pasará la eternidad. Entonces, aquí, hermano, había toda una organización de los que cantaban, de los que tocaban instrumentos musicales, eran levitas. Dice, puso también levita en la casa de Jehová con los címbalos, los salterios, las arpas. Y eso era conforme al mandamiento que Dios le dio a David, a Gad, que era otro hombre de Dios, al profeta Natán, porque aquel mandamiento no procedía de ellos, sino de Jehová. Dios fue el que les dijo, alábenme con instrumentos musicales. Quiero que me alaben los levitas, que me alaben los sacerdotes, que toquen, que suenen los instrumentos. Gloria a Dios. Versículo 26 dice, y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes, que eran de más jerarquía que los levitas, con las trompetas. Imagínense, hermano, era una cantidad de sacerdotes, no sacerdotes, sino sacerdotes, sacerdotes santos, pero además de ser santos, eran músicos y tenían trompetas santas. Hay gente que su misma trompeta que toca en la iglesia va a dar conciertos de salsa, de merengue, de música mundana. Hay lugares que el baterista toca la batería en el templo y también toca la batería allá en la cantina, en el centro nocturno. Hasta lleva la misma batería. ¿Se da cuenta? Hay gente que dice, présteme sus instrumentos musicales, pastor, porque tengo una fiesta con mi familia. ¿Y cómo le vamos a prestar los instrumentos musicales que es para las cosas santas? O darle las sillas o las bancas de la iglesia para hacer una fiesta familiar. No, esto está consagrado para Dios, para el servicio del Dios del cielo, del Dios todopoderoso. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuántos adoramos a Dios, hermano? Y estos sacerdotes consagrados a Dios eran los que tocaban las trompetas. Aleluya. Y eso es muy hermoso, porque son hombres muy consagrados a Dios. Y los levitas también eran muy consagrados a Dios. Eran gente consagrada. De los sacerdotes, eran los que tocaban la trompeta.
Eso es para que usted vea que Dios es exigente con su adoración, con el culto a Él. Esto no puede ser así, improvisado. Esa es iglesia que a un creyente le toca cantar y ni se prepara, ni sabe la letra, nada. Y viene y se para y dispara lo que sea. Eso es un pecado, hermano. Porque esa es la ofrenda que le está dando a Dios. Eso es como ofrendarle un carnero lleno de pulgas y de verrugas. Y a Dios no se le ofrenda eso. Uno no puede darle a Dios lo que no sirve, lo que no vale, lo que es de mala calidad. A Dios se le da lo mejor. Uno se prepara, se esfuerza para darle a Dios lo mejor. A veces usted es trabajador, es un carpintero, es un profesional, y con su trabajo usted se esmera, se madruga, se esfuerza, se desvela, porque dice, no, yo tengo que cumplir mi deber, mi trabajo. Y es responsable y no falta, hasta medio enfermo, estás ahí, cansada, estás ahí, con problemas, pero estás ahí, porque dice, no, tengo que cumplir mi deber. Pero le digo, así eres para con las cosas de Dios. Para con las cosas de Dios eres puntual. Para las cosas de Dios tienes una organización, tienes un plan de trabajo, o eres improvisada. A última hora, corriendo, saltando, a última hora. Eso es pecado, hermano. Es un pecado. La Biblia habla de Asaf, que era un hombre que Dios lo usaba, lleno del Espíritu Santo, y que daba expresiones poéticas, cánticos. Un hombre que organizaba el servicio a Dios de esa clase. Asaf. Las cosas que son para Dios tienen que hacerse bien. Y cuando lo haces bien, eso llega a la presencia de Dios. ¿De qué vale? Como antiguamente se hacía, escribir una carta de muchas hojas, pero a la hora de mandarla, no escribías bien la dirección o algún número, un nombre, y el resultado era que esa carta, que tanto te habías esforzado en escribirla, nunca llegaba a su destino. No, y todavía ahí metí fotos, decía, fotos hermosas, hasta he metido dinero, pero nunca llegó la carta, ni el dinero, ni nada. ¿De qué vale que prepares una encomienda, una carta para enviar a alguien si nunca llega? ¿De qué vale orar si Dios no escucha? ¿De qué vale cantar si Dios no oye? ¿De qué vale rogarle si Él no responde? Lo importante es que tengamos la garantía. Él me va a responder, Él me va a escuchar, Él lo va a recibir. Y si te limpias el alma y limpias tu corazón como un sacerdote, como una sacerdotisa, como una persona consagrada a Dios, entonces ahora sí, alábale, adórale, cántale, sírvele, sé responsable, sé puntual. Tienes que tener palabra, tienes que ser una persona seria. No una persona que dice una cosa, después dice otra, después dice otra. ¿Quién quiere hacer un negocio contigo si eres así? ¿Quién quiere hablar contigo? Nadie. Dice, pues pierdo mi tiempo. Porque esa persona no es seria, no tiene palabra. Yo quiero hablar con ese que está ahí, ese sí tiene palabra. Con la que está allá, tiene palabra. Hasta en el ámbito humano, cuando uno hace un negocio, una alianza, un vínculo, uno tiene que ver que con quien lo hace va a ser alguien que va a cumplir lo que dice, o que te dice la verdad.
¿Sí o no? Hay quienes cuando hablan la verdad. Y cuando hablan de fechas, cumplen la fecha. Y cuando dicen las cosas y lo que ponen en el papel lo respetan o su palabra la respetan. Son gente seria. Así tienes que ser con Dios. Él es Dios. Con Él no podemos jugarnos. Hay que hacer las cosas bien para Él. Amén. Versículo 26 dice: y los levitas estaban con los instrumentos de David, instrumentos musicales que David estableció, y los sacerdotes con trompetas, porque ellos respetaban la manera como se alababa a Dios y se adoraba, conforme le habían enseñado los hombres de Dios del pasado, que le habían dado las reglas, las formas. Ellos no ahora, como ahora, que quieren cambiar todo. Y desgraciadamente no es un cambio para bien, sino para mal. Y cada vez la música es más sensual, más carnal. Es decir, que más bien da ganas de bailar, mover el cuerpo, a que el espíritu se llene de la presencia de Dios. Y lo más importante de la música no es que haga danzar la carne, sino que haga danzar el corazón. Hay músicas que alegran la carne, te hacen saltar, correr, pero tu corazón sigue vacío, tu corazón sigue triste. Pero hay unos himnos, cánticos espirituales, salmos, que cuando tú lo cantas, tu espíritu se fortalece, tu alma se renueva, te llenas de amor, de paz, de fe, de esperanza, sientes algo maravilloso. Y si no podías dormir, ahora duerme como un angelito, porque es una alabanza que edifica el espíritu, es un canto que fortalece el alma, que llega a la presencia de Dios, es una música que te ayuda a conectarte con el Dios, que el Espíritu de Dios se acerque. Porque hay cánticos, alabanza y oraciones que son como un imán, hace que Dios se acerque, como una paloma que se va acercando a ti, se acerca. Pero en cambio hay músicas, cánticos y oraciones que más bien repelen, espantan al Espíritu Santo de Dios. Y lo que nosotros queremos es que cuando cantemos, cuando alabemos, adoremos, presentemos nuestra ofrenda a Dios, el Señor venga. Porque para eso es. Usted sabe que en las misas negras de la brujería, de la santería, se reúnen y cantan con tambores, instrumentos musicales, invocando a los malos espíritus, invocando a sus demonios, a Changó, a Baal, a Astaroth. ¿Y por qué se ponen a cantarle? Para que descienda, para que el espíritu del demonio llegue a la reunión y se meta en el cuerpo de uno lo que está ahí y comience a hablar por la boca de esas personas. Y hacen sacrificios hasta de animales, se cortan, chorrea la sangre, invocan, ruegan para que se manifieste ese espíritu, para que llegue ese espíritu de la noche, de las tinieblas. Nosotros, por el contrario, cuando hacemos nuestras reuniones en la casa de Dios, lo hacemos para adorarle, para alabarle, glorificarle. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Él venga, se acerque
se manifieste. Eso es lo que queremos, que la presencia de Dios nos envuelva. Por eso que hay que respetar las cosas buenas que nos han enseñado los hombres de Dios del pasado. Ahora aparecen unos jovencitos que no tienen casi vida espiritual, son relajados, y ellos dicen, no, los signos espirituales no, los cánticos de viento, esos son viejos, esos son para las viejas de antes, eso no alegra nada, eso mata, eso. Más bien vamos a cambiar el ritmo, vamos a ponerle un poco de merengue, salsa, cumbia. ¿Cuántos adoran a Dios? Y meten. Y los instrumentos musicales, hermano, son sofisticados y son hasta orquestas completas, enormes. Pero ¿qué desciende? Nada. Y a lo mucho comienza a haber danzas de gente que danza en la carne. Solo no son danzas ni siquiera por el gozo de Dios en el corazón, sino por un emocionalismo de la carne. Y la Biblia dice que David danzaba, pero David no danzaba por un emocionalismo de la carne. Danzaba, ¿sabe por qué? Porque dentro de su corazón sentía un gozo tan grande que como que no lo podías resistir y se ponía a bailar delante de Dios. Pero cuando David danzaba, no bailaba merengue, no bailaba salsa, y menos aún reggaetón. No. Eran movimientos armoniosos, hermano, pero con una sobriedad agradable delante de Dios. No eran movimientos terroríficos, movimientos eróticos. No, hermano. La Biblia dice, el Espíritu Santo dice, hágase todo, pero decentemente y con orden. Porque Dios es un Dios de orden. Es un Dios de armonía, de hermosura. Hay gente que dice que está danzando, dice, estoy danzando porque el Espíritu Santo me ha llenado. Pero los movimientos que hace, eso no es una danza, porque ¿sabe qué cosa es una danza? Movimientos armoniosos. Hay una armonía, en esos movimientos hay una armonía, por lo cual uno ve algo bonito, no asusta, no aterra. ¿Sí o no? Una persona se está moviendo por una convulsión, está convulsionando. Usted nos va a decir, mira qué lindo, está danzando. La gente sabe diferenciar cuando una persona está danzando a cuando una persona está convulsionando. ¿Es verdad o no es verdad? Se nota. Son movimientos que reflejan que hay una anomalía neurológica, una enfermedad. Son movimientos irregulares. Pero una danza son movimientos bellos, armoniosos. Y no son sensuales, porque es una danza bajo la presencia de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? O dar un brinco, un salto, pero sanamente. No saltar encima de los demás y tirarlos al piso, golpearle la cabeza, romperle los dientes, tirar las sillas, hermano, caerse de cabeza, romper la cabeza, patearle, darle un codazo, porque eso es un caos y eso será agradable a Dios, hermano. ¿Usted cree que en el cielo los ángeles se caen uno encima del otro, el otro le patea, el otro convulsionando en el piso? No, hágase todo decentemente y con orden. Unos gritos horribles. Uno tiene que alabar a Dios, clamar a Dios, pero no da unos gritos horribles que no son agradables ni a Dios ni a nadie, hermano. Qué hermoso cuando una persona clama, pero sin
sin gritos de terror, gritos de espanto. Una cosa es un clamor, otra cosa es un grito de dolor, que a alguien la están torturando o alguien se lamenta. ¿Usted ha visto cómo claman, gritan los endemoniados? No es igual el clamor o los gritos de un endemoniado al clamor de un hombre de Dios. Son cosas parecidas, pero muy diferentes. Adorado sea Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que había música, había alabanza, había adoración, pero respetando cierto orden que había sido enseñado por David, por Asaf, por el profeta Natán. Gloria a Dios. ¿Y quién le había dado a ellos esto? Jehová de los ejércitos. Versículo 27 dice: entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, mire lo que dice. El rey Ezequías dice: en este instante van a ofrecer el holocausto, el sacrificio, meterle el fuego al sacrificio. Se prendía el holocausto. ¿Y qué pasaba? Simultáneamente, versículo 27, ¿qué dice? Comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Gloria a Dios. Ya todo estaba sincronizado. Al momento que empieza el holocausto y comienza a subir a la presencia de Dios, también los músicos, los instrumentos, los cánticos, la alabanza, todo en orden, todo unánime, todos a la vez. Y dice, versículo 28, y toda la multitud adoraba, y los cantores o los cantantes cantaban, pero todo el pueblo adoraban a Dios. Le decían a Dios: te adoramos Dios, te adoro mi Dios, yo te adoro, mi Dios, yo te alabo, mi Dios, yo te exalto, mi Dios, yo te engrandezco. Pero todos adoraban a Dios, todos glorificaban a Dios, todos exaltaban a Dios, todos. Y cuando todos adoran, se escucha hermoso, hermano. A ver, digan todos: Señor, te adoramos. No lo han dicho todos, solo algunos. Ahora de nuevo, todos lo digan. Señor, te adoramos. Eran miles y miles. Y las trompetas y los instrumentos musicales. Aleluya. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto con el fuego. Porque el holocausto es ofrenda grata encendida a Dios. Es decir, agradable a Dios. Y se le prendía fuego. Y eso era como un simbolismo de que subía hasta llegar a Dios. Gloria al Señor. Obviamente que físicamente hablando eso no subía al tercer cielo, no, pero es una ilustración para que el pueblo entienda de que así como el holocausto, el fuego del holocausto consumía y subía, así nuestra adoración, alabanza,
tiene que subir a la presencia de Dios. Y el sacrificio tiene que llegar a Dios.